¿Te acuerdas de Idaten Jump? Arde, mi querida Flame Kaiser. Enciende mi corazón lleno de valor, incendia la pista. Hoy recordaremos a una serie bizarra en el buen sentido de la palabra, una combinación entre Spokon e Isekai, que te hará recordar a series del estilo Digimon o Beyblade en esencia. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Idaten Jump es un manga publicado por Toshihiro Fujiwara en el año 2005 en la revista Bon Bon, famosa por haber publicado la recordada Medabots. En ese mismo año sale en TV Tokyo la emisión de su respectivo anime. La serie relata la historia de Sho Yamato, un chico de 12 años que ha heredado el talento y pasión por las bicis de montaña de su fallecido padre. Sho, junto a sus amigos Makoto Shido y Kakeru Sakamaki, pelean contra otro grupo de ciclistas liderados por un compañero de clases llamado Gabu. Este espacio es conocido como la Zona X, que es un espacio entre las montañas para practicar ciclismo extremo. Cuando Sho y Gabu están en una carrera de bicis, son absorbidos por una niebla que los lleva a otra dimensión. Sho, Makoto y Kakeru aparecen en la Zona X, pero de otro tiempo, en donde hay una ciudad casi en ruinas y las bicis de montaña son esenciales para vivir, a grado que ya no existe el dinero, sino que se paga con refacciones de bicicletas. Los chicos descubren que en ese mundo deben competir en carreras de bicis llamadas batallas Idaten, en donde deben recolectar 10 emblemas dorados que los poseen ciertos bikers para regresar a su mundo. El asunto es que la bicicleta de Sho, Flame Kaiser, creada por su padre, en ese mundo es considerada una bicicleta Idaten, o sea, una bicicleta legendaria que posee un emblema de platino, que vale 3 veces más que los dorados, por lo que serán retados por todo el mundo. En su viaje son ayudados por 2 personas, Kyoichi Shido, quien es el hermano mayor de Makoto y un biker prodigio, y Yuki, una de las líderes de la Zona X, que se hace pasar por mecánica mientras intentan salvar a su tierra, así como Hosuke, un búho parlante que los ayudará como guía, que al final se revelará su identidad. Así como Sho tiene a Flame Kaiser, Shido tendrá a Thunder Emperor. Y más adelante en la serie, Makoto descubrirá que su bicicleta también es una Idaten llamada Neptuno. Luego conocerán a Koei, que posee a Aero Scissors, y a Arthur, que tiene a Hammerhead, completando las 5 bicicletas Idaten elementales. Al principio, debo de decirlo, la serie se siente lenta en cuestión de emociones, hasta que nos introducen al primer rival, que es una organización llamada Shark Tooth, liderada por Gabu, el rival de Sho que también fue absorbido, y que es el líder de la Zona X gracias al poder de su bicicleta Idaten, Bloody Funk. La serie se pone buena cuando Gabu organiza un torneo de Idaten para obtener los emblemas de todas las bicicletas legendarias. Torneo que, alerta de spoilers, Sho gana y lucha contra Gabu, al cual derrota, y los 3 chicos regresan a su dimensión tras obtener los emblemas. Ya en la segunda parte de la serie, y la mejor para mí, es cuando los chicos deciden volver a la Zona X para salvar al hermano de Makoto, pero esta vez volverán acompañados del hermano menor de Sho, y también harán una alianza poco extraña con Gabu. De vuelta en la Zona X, descubrirán que Shido está siendo manipulado y que hay un nuevo villano que derrotar, Takeshi Yamato, el padre de Sho que en realidad está vivo, y está siendo controlado en esa dimensión por el poder del Imperial X, la bicicleta Idaten más poderosa. Sho tendrá que derrotar a su propio padre y hacerlo entrar en razón con la ayuda de sus amigos. Como protagonista principal tenemos a Sho, que es el típico chico despistado y tonto que posee un gran talento a la hora de patear nalgas. Como todo buen prota con guión de su lado, su especialidad es encontrar atajos o caminos donde nadie más los ve. Makoto, a pesar de estar un par de escalones más abajo en talento, es muy buena en la disciplina al ser entrenada por su hermano mayor. Destaca por ser amistosa con sus amigos y muy valiente. Kakeru, porque todo inteligente de anime debe llamarse con un nombre que inicia con K, es el Brock de la serie. A pesar de tener habilidades con las bicis, hace el papel de mecánico de sus amigos y no participa en batallas. Kyoichi Shido es el hermano mayor de Makoto. Él fue absorbido por la Zona X un tiempo antes y siempre está cuidando a su hermana y a Sho, a quien considera el elegido para salvar esa dimensión. Él no viaja junto a los chicos para que no los ataquen sus enemigos. Ayumu es el hermano menor de Sho, quien se une en la segunda parte de la serie. Él tiene prohibido montar bicis de montaña porque se enloquece al hacerlo y siempre termina con algún accidente. Sin embargo,
los chicos irán ayudándole para controlar sus impulsos y pulir su talento oculto. Y opinión personal, es mi personaje favorito de la serie. Mi opinión sobre la serie es un poco dividida, o sea, no me pareció mala, pero tampoco una serie para seguir como fandom, a menos que te guste el ciclismo de montaña, pues hay términos y trucos que un biker seguro puede identificar. También es olvidable porque mi hermano la miraba de niño y ahora no la recuerda, pero viendo los comentarios de los episodios me parece sorprendente el cariño que la gente que la vio en su tiempo le guarda. Pero sí me gusta que los personajes no son pesados y la historia, aunque empieza lenta, al final termina atrapando con las batallas y Daten. Shou solo pierde 2 veces, recuerdo, una porque le hacen trampa y otra contra su padre, y aunque se sienten guionazos en cierta medida, también hay que reconocer que personajes como Shido, Makoto, Yuki y los demás que poseen una bicicleta y Daten tienen sus momentos exactos. Gabu como villano me pareció un vendehumos de primera, pero la serie se redime con ese plot twist del padre de Shou como villano y la revelación que él es originario de la Zona X, y que Hosuke resultó ser el abuelo de Yuki, o sea, el líder de la Zona X quien había sido convertido en búho. Y si tiene episodios que me gustaron como el 14, en donde un chico inventa que derrotó a Shou y a Flame Kaiser para obtener emblemas y darle de comer a su hermana, pero el chico se encuentra con Shou y este en lugar de enojarse, le ayuda a vencer a unos rivales que llegan a su pueblo. También me gusta el 31 cuando ya en Ciudad X, Shou lucha contra Gabu, o el número 40 en donde Shou tiene que luchar contra un virus que está dentro del cuerpo de Makoto, y este debe vencerlo en una batalla Idaten, y sí, de eso va. La serie es más dirigida para un público infantil a 15 años máximo. No esperes algún momento muy triste o parecido, tampoco esperes romance porque no hay. La serie netamente se enfoca en Shou como biker de montaña y cómo va ganando cada batalla. Me recuerda mucho a un estilo de Beyblade en esencia, y de Digimon en el sentido de ir a otra dimensión. Su primer opening y ending le gusta a muchos, pero a mí no me convencieron. Lo curioso es que recordaba tanto su segundo opening como su segundo ending, que me parecían una joya, en especial su ending que puedes dedicar. Desde que llegaste a mí, logré reconocer tu alma. Muchos de los que vean este vídeo en Hispanoamérica la recordarán que la transmitieron en SAS. Recuerdo que solo la dejaba de fondo porque después daban Kenichi y Inazuma Eleven. La serie cuenta con 52 episodios, de los cuales la serie se divide en 2 sagas. Empezó a ser transmitida en 2009 y dejó su transmisión en 2012 con el cierre del canal SAS. Algo curioso es que su doblaje en español para Hispanoamérica se hizo en Colombia, algo muy atípico en el anime. Carlos Alberto Gutiérrez es Shou, Claudia Chavarro como Makoto y Andrés Palacio como Kakeru, y Eleazar Osorio como Hosuke. Para español en territorio de España tenemos a Rosa Vivas como Shou, que tal vez la conozcas por ser la voz de Endo o Mark de Inazuma Eleven en España, Gema Carballedo como Makoto, Teresa de Paz como Kakeru y José Carabias como Hosuke. En su idioma original, Akeno Watanabe es la seiyuu de Shou, Sawa Ishige como Makoto, Makoto Tsuruma como Kakeru y Yuichi Nagashima como Hosuke. ¿Y tú recordabas esta serie? ¿Conoces su fandom? ¿Su popularidad? ¿Es buena o mala para ti? Dime en los comentarios que tu opinión es la más importante. Soy Mario Ábalos y esto ha sido Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.